Seguimos con las noticias de Directo a América. Soy Elmaría Angulo y estos son los titulares. Emergencia por inundaciones en Nepal. Al menos 98 personas murieron tras las intensas lluvias en la zona fronteriza con el Tíbet, según lo reportado por la policía local. También se reportan cientos de desaparecidos, entre ellos turistas de India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia. Tenemos reporte. Incendios en un hospital de Islamabad. Al menos 14 recién nacidos murieron en la unidad materno-infantil del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán. De acuerdo con el servicio de emergencia, el fuego pudo ser provocado por la explosión de un compresor de aire acondicionado. Avanzan las investigaciones. Irán y Omán llegaron a un acuerdo parcial sobre su participación en el estrecho de Hormuz. Teherán aseguró que el plan incluye ingresos en su navegación, pero no la reapertura del cruce. Las delegaciones siguen negociando condiciones que permitan el restablecimiento permanente. Tenemos reporte desde Washington. Comenzamos en Nepal porque al menos 98 personas murieron tras las inundaciones registradas en la zona fronteriza con el Tíbet. Según el reporte de las autoridades, cientos de turistas de India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia permanecen desaparecidas. Las torrenciales lluvias han provocado daños en carreteras e infraestructuras en varias localidades del norte del país, dejando a poblaciones completamente incomunicadas. Previamente, nuestro corresponsal en Nueva Delhi, Varun Anand, nos amplió la información. Sí, la emergencia en Nepal se concentra en la zona fronteriza con China, donde un enorme deslizamiento de tierra provocó una inundación repentina de grandes dimensiones. Según las primeras investigaciones, un terremoto habría desencadenado una avalancha de hielo y roca en el río Lendekola. El material habría bloqueado el curso del río y provocado después una enorme crecida de agua y sedimentos que arrasó las zonas situadas aguas abajo. Las imágenes muestran aldeas completamente devastadas, además de carreteras, puentes, infraestructuras eléctricas destruidas. Hay numerosos muertos y cientos de desaparecidos, entre ellos turistas de varias nacionalidades, incluidos ciudadanos indios, de Reino Unido, de Malasia. Las autoridades advierten que la magnitud de la tragedia todavía no está clara y que las cifras pueden aumentar. Las operaciones de rescate continúan, aunque las fuertes inundaciones han impedido inicialmente que los helicópteros puedan aterrizar en algunas de las zonas más afectadas. Además, el presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, hizo un llamamiento al gobierno, a las fuerzas de seguridad y a la sociedad civil para que intensifiquen las labores de rescate y socorro ante la magnitud de la emergencia. Vamos ahora a Pakistán, donde un incendio en el principal hospital público de Islamabad dejó al menos 14 bebés muertos. El fuego se desató en la tercera planta de la unidad materno-infantil del Instituto de Ciencias Médicas. Según el servicio de emergencia, el incendio pudo ser provocado por la explosión de un compresor de aire acondicionado. El gobierno pakistaní cesó al secretario federal de Salud y anunció la apertura de una investigación sobre el caso. Esto mientras que familias exigen justicia. Los detalles en el siguiente informe. Unos cuantos cristales rotos y escombros en el suelo. Esas son las únicas huellas del drama que tuvo lugar en este lugar de Islamabad. Hacia las 7 de la mañana, hora local, se declaró un incendio en la tercera planta del Servicio de Salud Materno-Infantil. El balance es dramático. Más de una docena de bebés han perdido la vida. Esta madre de un niño de 3 días da rienda suelta a su ira. Dijeron que había que salvar primero a los adultos. A ellos los salvaron. ¿Por qué se salvó primero a los adultos? Podrían haber salido andando. ¿Por qué no se salvó primero a los niños? ¿Por qué estaba cerrada con llave la unidad de pediatría? Cuando llegamos allí había un cortocircuito en la sala de niños. Rompimos el cristal y entramos y vimos a nuestro paciente durante unos 5 o 7 minutos. Luego volvimos a entrar. Una persona nos acompañó, sacó a nuestro paciente afuera. Y después de eso, ¿qué pasó? No tenemos ni idea.
Según los primeros datos de la investigación, el fuego se habría originado en el sistema de aire acondicionado tras un fallo eléctrico. En un comunicado, el primer ministro, Shehbaz Sharif, lamentó la tragedia. Una situación así en la que hay niños implicados es irreparable. Es necesaria una investigación para que se tomen las medidas más estrictas posibles. Los incendios en grandes edificios son muy frecuentes en Pakistán debido a las deficientes normas de construcción y a la escasa rigurosidad de las leyes en materia de seguridad. El pasado enero, al menos 67 personas fallecieron en el incendio de uno de los mayores centros comerciales de Karachi, en el sur del país. Y seguimos en el estrecho de Hormuz porque el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní reportó que su país y Omán llegaron a un acuerdo parcial que incluye ingresos en la navegación, pero no su reapertura total. Las delegaciones continúan en conversaciones que permitan establecer condiciones para el restablecimiento permanente del funcionamiento del cruce. Nuestra corresponsal en Washington, Carolina Valladares, nos amplió los detalles sobre esta nueva ruta temporal. Sí, ha sido casi un mes de negociaciones entre ambos países para finalmente definir cuál va a ser esta ruta marítima temporal. Sabemos de ella que tiene 11,3 kilómetros de amplio, también que comprende aguas territoriales de ambos países y poco más, al margen de que se van a generar ingresos compartidos. Y este lenguaje es clave porque hay que entender qué significa ingresos compartidos. El memorando de entendimiento establecía el artículo 5 que Omán e Irán podían negociar para intentar establecer servicios marítimos. Eso no implicaría en tal caso un peaje, pero si estos ingresos compartidos, por ejemplo, se generan a partir de una tasa por el volumen de mercancía, en tal caso, entonces sí que estaríamos hablando de una especie de peaje. Ha dicho Irán que por ahora este acuerdo no significa que el estrecho esté abierto, y es que para que se abra le exige a Estados Unidos que le levante las sanciones en cumplimiento del memorando de entendimiento, que por cierto venció el pasado 17 de agosto. Pero nada más lejos de la realidad, porque precisamente este lunes Estados Unidos, la Casa Blanca, lo que hizo fue imponer más sanciones a Irán, en concreto 60 sanciones a personas, empresas y buques vinculados con Irán, y además amenazó a imponer sanciones secundarias a países que auxilien y ayuden a ubicar el petróleo sancionado iraní, de manera que genere ingresos para Irán, y les amenazó con sacarlos del sistema financiero del dólar. Paralelamente, las relaciones entre Omán y Estados Unidos alcanzan su momento más bajo, y es que Estados Unidos, recordemos, amenazó a Omán con bombardear a esta nación si impedía las negociaciones de paz con Irán, pero además hay que decir que justo hemos sabido hoy que paralelamente el índice de popularidad de Trump, en medio de todo este conflicto, cuando faltan apenas 2 días para que se cumplan 6 meses de la guerra con Irán, pues este índice ha alcanzado su momento más bajo del segundo mandato, llegando al 33%. Pero si desgranamos los datos de la encuesta de Reuters e Ipsos, vemos que el índice de popularidad de la guerra de Estados Unidos contra Irán baja hasta el 31% en comparación al 34% que tenía de aprobación hace apenas unas semanas, a principios del mes de agosto, y todo esto cuando apenas faltan poco más de 2 meses para las elecciones legislativas de medio término. Y en Siria, el comandante de la alianza armada liderada por los kurdos, las Fuerzas de Siria Democrática, Mazloum Abdi, anunció la disolución de esta milicia y su integración con instituciones del Estado sirio. El anuncio fue hecho desde Damasco y, según Abdi, abre una nueva etapa de estabilidad para la región. Ante lo indicado, Turquía revisa las implicaciones que tendría esta disolución para el país en medio del proceso de paz entre la nación y el grupo armado kurdo PKK. Para ampliar la información, nuestro corresponsal en Estambul, Adrià Rocha, nos envió el siguiente reporte. El anuncio ocurrido ayer por la noche en el Palacio Presidencial sirio por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, las milicias kurdas que dominan el este del país y fueron la punta de lanza de Estados Unidos en su guerra hace una década en contra de los Estados Islámicos, visto como algo histórico dentro de Siria en este avance del país para salir de los últimos 14 años de guerra civil y empezar un proceso de reunificación y de paz después de varias décadas de conflicto y de gobierno
gobierno dictatorial de Bashar al-Assad y su padre Hafez al-Assad. En la declaración de ayer por la noche, Mazloum Abdi, el comandante en jefe de estas milicias kurdos sirias, aseguró que este paso de desintegración total e integración dentro del ejército y el gobierno sirio tiene que servir para que el país pase de unas décadas y años, unas eras de guerra y armas a otra de paz y de firmas de tratados y avances en la democratización de Siria. Recordemos que este acuerdo no solo incluye la integración de este grupo, el ejército y el gobierno sirio, sino que también estipula que a partir de ahora la minoría kurda dentro de Siria deberá recibir su propia educación en su idioma natal y no que sea en árabe como ha sido hasta ahora. Esta integración sigue un proceso de paz, de hecho, con Turquía, el principal país valedor de Siria, con su propia guerrilla, la guerrilla kurdo-turca del PKK, recordemos, en guerra en contra de Turquía desde la década de los 80. Este proceso de paz en Turquía va de la mano, de hecho, con este proceso de reintegración en Siria, ya que estas dos guerrillas, tanto la guerrilla kurdo-turca del PKK como las fuerzas democráticas sirias, han durante los últimos años recibido grandes vínculos y, de hecho, miembros de una guerrilla, eso también miembros ya han combatido en la otra. Esta última anuncio de reintegración no significa, sin embargo, que Siria esté completamente reunificada, ya que en el sur del país las milicias drusas aún controlan la región de Sueida e Israel tiene bajo su control los altos ocupados del Golán desde 1967 y también durante los últimos meses ha avanzado en su ocupación con incursiones con soldados en las regiones colindantes a la región de los altos del Golán. En otras noticias, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, acordó pagar cerca de $17.000 millones como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas en 29 estados de la Unión Americana por casos de adicción de menores de edad en Instagram y Facebook. Las autoridades acusaban a la compañía tecnológica de diseñar sus redes sociales para generar dependencia y también de ignorar los daños a la salud mental y física de los jóvenes, así como de violar la ley de protección de la privacidad infantil en Internet, esto al recopilar datos de los adolescentes. ¿Está la inteligencia artificial fomentando estereotipos racistas? Los usuarios de Internet han notado que Gemini, el asistente de IA de Google, sugiere consejos muy diferentes cuando dicen que están a solas con alguien, pero dependiendo de su nacionalidad. Nuestros colegas de France 2 investigan por qué es así. Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para responder a nuestras preguntas cotidianas, pero las respuestas de la tecnología a veces pueden estar sesgadas o incluso ser racistas. En los últimos días, la más reciente tendencia ha consistido en que los usuarios de Internet escriban «estoy a solas con» en la barra de búsqueda. Si un hombre escribe «estoy a solas con un argelino», por ejemplo, la máquina responde lo siguiente. ¿Y cómo van las cosas entre ustedes dos? Pero cuando una mujer dice lo mismo, la respuesta es muy diferente. Si te sientes en peligro o incómoda en tu situación actual, llama a los servicios de emergencia inmediatamente. ¿Desconfía la inteligencia artificial de todas las nacionalidades? Esta vez, una usuaria dice que está a solas con un español. La máquina confía en él inmediatamente. Pregúntale de qué parte de España es, por qué está aquí y qué piensa de la ciudad. Se pusieron a prueba alrededor de 15 nacionalidades y cuando una usuaria dijo que estaba a solas con un pakistaní, un saudí o un libio, la IA sugirió llamar a la policía. No ocurrió lo mismo con los países europeos puestos a prueba. También se planteó una posible amenaza para la seguridad con ciertos nombres como Mohamed, así como por el color de la piel, cuando la usuaria decía estar a solas con una persona afrodescendiente. Si estás en peligro, llama inmediatamente a los servicios de emergencia. Pensaba que la IA se supone que debe ser neutral y no parece ser el caso. Me molesta mucho. Ni siquiera sabía que la IA podía escribir algo así. Es asqueroso. 3 de las 5 versiones gratuitas de los motores de IA puestos a prueba, incluido Gemini de Google, dieron respuestas racistas. Según este experto, la IA repite todo lo que encuentra en las redes sociales y en Internet. Si hay partes de Internet con contenido racista, o si ciertas personas producen masivamente contenido racista que luego se introduce en los sistemas de IA, estos pueden reproducir esos sesgos entre los usuarios. También le preguntamos a la propia IA.
¿Tiene sesgos raciales? Durante el desarrollo se realizan esfuerzos importantes para filtrar los datos y ajustar las respuestas. A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo posible de que algunos términos implícitos aparezcan ocasionalmente. De las empresas contactadas, solo Google admitió que los resultados no son los que deberían ser y dijo estar trabajando para mejorarlos. Y antes de despedir esta emisión, los invitamos a conectarse con nosotros para ver la entrevista en exclusiva con Sophie Adonou, la astronauta francesa que hizo historia al convertirse en la primera mujer gala en salir al espacio desde la Estación Espacial Internacional. Podrá verla este miércoles 26 de agosto a las 13:15 hora Bogotá, Quito y Lima. Hasta aquí las noticias. Siga con más aquí en France 24.